Bienvenidos al video explicativo de aplicaciones de razones trigonométricas utilizando los términos de ángulos de depresión. El problema consiste en que un helicóptero va a una misión de rescate de un pescador perdido en el mar. Instrumentos del helicóptero detectan el bote del pescador con un ángulo de depresión de 36.37 grados. La pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra el helicóptero del pescador si la altitud del helicóptero es de 5.000 metros? Es importante hacer una buena lectura del enunciado del problema para poder hacer un esquema del mismo, el cual va a ayudar mucho a identificar los datos conocidos y las incógnitas del problema. Entonces, empezaríamos con hacer un dibujo del helicóptero. Hacemos un dibujo o representación del pescador y empezaríamos a tratar de visualizar cómo se expresaría el ángulo de depresión. Recuerden que se debe trazar una línea horizontal, ¿cierto? Que sea horizontal con respecto a la vista del piloto y una línea, ¿cierto? Que esa línea sea paralela a el suelo o en este caso en el mar. Una vez que tenemos esa línea, debemos trazar la línea virtual de observación del piloto, es decir, desde los ojos del piloto hasta el inicio del objeto que está debajo de él. Y el ángulo de inclinación o de depresión, más bien, sería el que se puede medir desde esa línea horizontal, en este caso la línea verde, hasta la proyección visual del piloto, del helicóptero. Haciendo la medición, ese valor es de 36.37 grados, el cual, para darle un nombre a ese ángulo, podemos utilizar la letra griega teta. En este caso, vamos a decir que ese ángulo se va a llamar teta y su valor va a ser de 36.37 grados. Una vez que tenemos dibujada la línea horizontal, tenemos dibujado la línea del observador, pues solamente nos faltaría completar el triángulo, ¿cierto? Uniendo el extremo de la línea del observador, ¿cierto? El extremo final de la línea del observador en una línea vertical hasta que se encuentre y forme un ángulo de 90 grados con la línea horizontal. De esa forma tenemos un triángulo rectángulo en el cual vamos a poder identificar, una vez tenemos el ángulo de referencia, podemos identificar cada uno de los lados. Entonces, si este es el ángulo de referencia, entonces vamos a tener que el lado opuesto a ese ángulo va a ser el cateto opuesto. El que está junto a ese ángulo de referencia y no es el más largo, en este caso, va a ser el cateto adyacente. Y el lado más largo de ese triángulo pues siempre va a ser la hipotenusa. Teniendo identificados esos tres lados, podemos darnos cuenta que solo es conocido el cateto opuesto, ¿cierto? Que tiene un valor, según el ejercicio, de 5.000 metros, que es la altitud. Entonces, como podemos encontrar dos distancias, ¿cierto? La distancia directa del helicóptero al bote, como lo estamos haciendo en este momento, esa es una distancia. O podemos referirnos a la distancia horizontal que hay desde el helicóptero hasta un punto arriba del bote. Esa podría ser la distancia horizontal. O podemos decir que esa misma distancia sería la que hay desde el bote, ¿cierto? A nivel del mar, a un punto exacto y preciso debajo del bote. Entonces, tendríamos dos posibilidades para hacer o para responder la pregunta: la distancia directa o la distancia horizontal. Vamos a empezar a explicar cómo se hace para calcular la distancia directa, es decir, del helicóptero al bote.
Para eso debemos encontrar una razón trigonométrica que relacione el dato conocido, que en este caso es el cateto opuesto, con el lado que queremos hallar, que sería en este caso la hipotenusa, que se refiere a la distancia directa. Esa razón es conocida como el seno. Aquí lo tenemos resaltado. El seno sería el cateto opuesto, sería igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, como esa razón es la que relaciona el lado conocido, repito, con el lado que es la incógnita o desconocido, entonces lo vamos a escribir, ¿cierto? La planteamos. Una vez planteado, nos damos cuenta que la hipotenusa, que es el valor que queremos hallar, está como denominador de un fraccionario en una posición de división. Siempre la incógnita debe estar en el renglón superior, por decirlo así, ¿sí? En posición de multiplicación. Entonces, por lo tanto, debemos, en este caso, ¿cierto? Pasar la hipotenusa que está dividiendo, a multiplicar. Entonces, en el segundo renglón se puede observar que la hipotenusa que estaba dividiendo, ¿sí? Pasa a multiplicar al seno del ángulo, quedándonos la expresión o la igualdad como la hipotenusa por el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto. Finalmente ya tenemos la hipotenusa en el renglón superior acompañado del seno que está haciendo una operación de multiplicación. Para dejar la hipotenusa, que es la incógnita, despejada, debemos pasar el seno que está multiplicando a la izquierda a la derecha a dividir, como está en este caso. Entonces, se pasaría este seno, ¿cierto? De multiplicar a dividir, y es por eso que lo encontramos aquí, que estaba multiplicando, y en el siguiente renglón pasa a dividir. Ya cuando tenemos despejado la incógnita y digamos establecida la fórmula para calcular la incógnita, reemplazamos los valores conocidos. Reemplazamos el cateto opuesto, que es 5000, en la fórmula. Entonces, en lugar de cateto opuesto colocamos 5000, y en lugar de el ángulo θ, pues colocamos el valor de la medida del ángulo, que es 36.37. Entonces, vamos y buscamos en la calculadora y calculamos el seno de 36.37. Entonces sería, en este caso, 36.37, y aplicamos el seno y nos da el valor de 0.593. 0.593. Y en este caso, pues, la calculadora estaba con una aproximación, aproximando a 3 decimales, pero si la utilizamos sin aproximación a 3 decimales, el tercer decimal sería el 2, por eso tomé 0.592, ¿sí? Entonces realmente los 3 decimales sería 592, o sea, 0.592. Realizando la división, como está planteada, 5000 dividido entre 0.592, 5000 dividido entre 0.592, vamos a obtener el resultado de 8445.94, que sería la distancia directa desde el helicóptero hasta el bote. Si quisiéramos hallar la distancia horizontal, que significa la distancia desde el bote hasta un punto situado exactamente por debajo del helicóptero al nivel del mar, así como se observa aquí en el dibujo, tendríamos que plantearnos qué otra razón nos puede servir, porque no podemos utilizar la tangente.
el seno, perdón, ¿cierto? Porque ya lo hemos utilizado. Entonces, tendremos que utilizar la tangente, que sería el cateto opuesto, que es el valor conocido, y el valor desconocido sería el cateto adyacente, que sería la distancia horizontal. Entonces, planteamos, como en el caso anterior, eh, la expresión de la razón trigonométrica sería tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre adyacente. Vamos haciendo el despeje del cateto adyacente, que es la incógnita que deseamos. Entonces, el cateto adyacente que está dividiendo debería pasar a multiplicar de a la izquierda, ¿cierto? Entonces, por eso en el segundo renglón nos queda que el cateto adyacente pasó a multiplicar el cateto adyacente por tangente del ángulo es igual a cateto opuesto. Como necesitamos el cateto adyacente, entonces debemos dejarlo solo a ese lado de la igualdad y eliminar a quien lo esté acompañando. En este caso es la tangente de teta, está multiplicando el cateto adyacente. Como está multiplicando, en el siguiente paso debe pasar a dividir, ¿cierto? Entonces de esa forma nos queda despejado el cateto adyacente, que sería igual al cateto opuesto sobre la tangente del ángulo. Tenemos los valores, hacemos la sustitución, cateto opuesto 5000 metros, lo colocamos acá, y el ángulo pues es el que se había medido inicialmente, que es 36.37 grados. Hacemos el cálculo de la tangente 36.37, sería 36.37 grados, y obtenemos la tangente, que es 0.736. Entonces, luego hacemos la operación indicada, que es la división, que sería 5000 dividido entre 0.736. Entonces sería 5000 dividido entre 0.736, y eso es igual a 6793. Entonces sería 6793.47. Vamos a tomar dos decimales y ese sería el resultado para la distancia horizontal, es decir, de un punto debajo exactamente del helicóptero a nivel del mar hasta el inicio del bote del pescador.